Con Ramiro Escobar, él es analista en temas internacionales y vamos obviamente a comenzar a hablar sobre el tema de Venezuela y con esta última línea de la nota, aunque suene al poco, digamos, sarcástico. ¿Maduro busca la paz? Es un poco difícil decir en Venezuela quién busca la paz y si realmente la gente quiere paz. Hay un enfrentamiento social ya bastante desatado que ha provocado muertos, heridos. Sí, claro. ¿No? Y no hay nadie al centro, no hay nadie que pueda convocar a las posibles partes o facciones de los dos grupos, digamos, que son el gobierno y la oposición. A ver, se planteó el diálogo, incluso el Papa Francisco y la Iglesia en Venezuela han estado planteando el diálogo mutuo entre ambas partes. No se ha alcanzado mucho en esas mesas de diálogo y es que, lo comenzábamos antes de salir al aire, hay una agenda también desde la oposición. Claro, lo que pasa es que no es lo mismo sentarte a un diálogo para ver qué pasa que ir de frente a una negociación, ¿no? Claro. Es decir, el diálogo puede ser visto como lo que acá en el Perú llamamos una mesida, ¿no? Es decir, ya sí, vamos a conversar y veremos qué pasa y tirar para adelante los temas más difíciles. La oposición tiene una agenda, ¿no? Que es abrir un corredor humanitario para enfrentar la severa crisis social y económica que hay, liberar a los presos políticos, entre ellos a Leopoldo López, y también adelantar las elecciones presidenciales, ¿no? Lo que pasa es que el gobierno no acepta ninguna de estas propuestas y para la oposición la principal es el adelanto de elecciones. Entonces, yo creo que hasta este momento no se han propuesto ni se han puesto a negociar en serio, ¿no? O sea, habría alguna mínima posibilidad de distender la situación si se fuera la agenda en concreto y se negociara punto por punto. ¿Cuál sería el punto de negociación? Yo creo que la liberación de los presos políticos es fundamental. ¿A cambio de qué? Ese es el problema. Ese es el problema, ¿no? Que la gente, el gobierno le va a pedir a la oposición que detenga las protestas, pero si además no resuelven la crisis humanitaria, que es algo que afecta a muchísima más gente que el encarcelamiento de algunas personas, la gente no se va a detener. Una cosa que hay que distinguir, que me parece importante observar, ¿no? La gente, creo que en Venezuela no está protestando solamente porque tengan una simpatía por la oposición, sino por cansancio, por desesperación. O sea, hay mucha gente que no tiene, digamos, ninguna devoción estricta o ningún apego ideológico al frente opositor, ¿no? Otras sí, pero hay una situación tan precaria en algunas zonas que simplemente la gente está saliendo a protestar. Hemos visto a los médicos, por ejemplo, porque ya la situación se cae, ¿no? Entonces, creo que el gobierno tendría que hacer una lectura muy seria de esto, y la oposición también, porque la oposición no puede llevar, digamos, a una negociación que solo consista en derrocar al gobierno, sino tiene que pensar que puede ser una alternativa de gobierno. ¿Están funcionando las marchas? Se movilizaron adultos mayores hace unos días, hoy médicos, personas, pero ya estamos hablando de decenas de fallecidos. Cerca de 50, ¿no? 49 me parece, lo que a mí me parece francamente penoso, triste, preocupante, porque Venezuela es un país que con los recursos que tiene podría manejarse política y socialmente mejor. Claro. Lo que ocurre es que mientras no haya gestos reales de parte del gobierno, la gente va a seguir en la calle, ¿no? Claro. Mientras no se digan cosas incluso absurdas, ¿no? Desde el aparato de gobierno, desde el propio presidente Maduro, esto no va a parar, ¿no? Sinceramente, yo quisiera que haya una negociación, en serio, porque las otras salidas son violentas. La otra salida incluso puede ser un golpe de Estado. Yo creo que esa salida sería muy riesgosa. Un golpe de Estado con apoyo internacional. El apoyo internacional nunca va a ser tan directo en este tiempo, por ¿no? supuesto, pero digamos, podría darse una situación en que esto ocurra y sea tolerada. A mí me parecería lamentable, porque creo que las cosas se deben solucionar políticamente y se debe estirar la situación hasta que se pueda lograr algo. El problema es que si hay cerrazón de ambas partes, sobre todo del gobierno que crea esta situación y que obviamente tiene más poder, ¿no? La solución, que no es una solución necesariamente para mí, sino el desenlace violento, se aproxima. Así es. ¿No? Entonces, me parece que si se va a apoyar un diálogo, se tiene que apoyar una agenda concreta, ¿no? Y no un diálogo gaseoso en el aire que no conduce a nada y que es leído de parte de la oposición. Una agenda que esté proclive de pronto a dejar de lado algunas posiciones para poder llegar a un acuerdo como debe ser. Bueno, el señor Maduro es sindicalista, fue sindicalista, y él debe saber que los sindicalistas piden 100 y consiguen 80 o 60, ¿no?
Él ahora está en posición de supremo poder prácticamente, pero debe, si realmente quiere pasar a la historia mínimamente, ¿verdad? Decir, mire, esto ya es insostenible y poner un tapón sobre estas protestas y desoír no solo a la oposición, sino al contexto internacional, lo va a meter en más problemas. Muy bien, Ramiro. Otro hecho que ha dado la vuelta al mundo hoy, por cierto, es este atentado en el Reino Unido al cual se ha adjudicado el Estado Islámico. Al menos 22 personas han fallecido y hay decenas al final de un concierto de una cantante juvenil, Ariana Grande. Veamos la nota primero. Así se escuchó una explosión el lunes en la ciudad británica de Manchester al término de un concierto. Alrededor de las 10:33 p.m. recibimos reportes de una explosión en la Arena Manchester en el centro de la ciudad. Fue como concluyó el concierto de Ariana Grande. Por ahora tenemos 19 personas confirmadas que han perdido la vida en la explosión y unos 50 heridos que son tratados en 6 hospitales en todo Manchester. Los responsables del pabellón afirmaron que los hechos ocurrieron fuera del recinto con capacidad para 21,000 personas. No se han difundido detalles de la identidad de las víctimas. Estamos tratando esto como un incidente terrorista hasta que tengamos más información. La primera ministra Theresa May condenó el horrible atentado terrorista, según dijo en un comunicado, y aseguró que la policía investiga todos los detalles. La cantante estadounidense Ariana Grande se encuentra bien, según confirmó su portavoz, y declaró estar destrozada y sin palabras a través de su cuenta de Twitter. Las autoridades llamaron a la población a evitar la zona para permitir los trabajos de los servicios de emergencias. El servicio ferroviario de la vecina estación de Manchester Victoria se detuvo y los pasajeros fueron evacuados. El grado de amenaza de atentados en el Reino Unido es severo, el segundo más alto en la escala de las autoridades. Estado Islámico ha perdido terreno en estos días, tanto en Irak como en Siria. La pregunta para, en este caso, Ramiro, sería, ¿es esta una reacción a esa pérdida de terreno o es una agenda que están siguiendo? Bueno, lo primero cortito es mi solidaridad con las víctimas y las familiares y el pueblo británico, ¿no? Por supuesto. El Estado Islámico, ISIS, o también llamado Daesh en Europa, está perdiendo terreno desde el año pasado, ¿no? Hay una coalición de más de 20 países que bombardea los territorios que ellos controlan en Siria e Irak. En esa coalición está el Reino Unido. Correcto. ¿No? Está también Estados Unidos, están incluso países árabes, ¿no? Entonces, no hay un estimado concreto. Según fuentes militares norteamericanas, habría perdido 30% del territorio en Siria y 20% en Irak, ¿no? Pero podría ser más, ¿no? Incluso una ciudad como Raqqa, que ellos consideran su capital, está parcialmente tomada por las fuerzas que los combaten. Las fuerzas que los combaten son mixtas, ¿no? Son fuerzas de la coalición por el aire, combatientes kurdos llamados peshmergas, y combatientes también de los respectivos estados donde se mueven, Irak y Siria. Y Rusia incluso ha bombardeado posiciones del Estado Islámico para apoyar al Estado sirio. Entonces está atacado por varios lados y una de las hipótesis posibles es que al verse atacado y al perder territorio, comete este tipo de atentados, los viene cometiendo desde más o menos la mitad del año pasado o incluso antes, porque los atentados de este tipo, tan perversos, tan realmente malvados, provocan un efecto doble, ¿no? Hacen reaccionar al Estado, pero tienen un efecto mediático multiplicador que provoca conmoción en el mundo. Para la lógica de un grupo como el de ellos, clandestino, en los países donde se mueve, pero público en el lugar donde está, ¿no? Esto le ayuda, ¿no? O piensan que le ayuda porque les da una presencia mundial y los hace sentir fuertes en un momento en que probablemente están débiles, ¿no? Correcto, Ramiro. Muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir estas opiniones aquí en JN Noticias. Hasta otra oportunidad.